vamos a hacer un pequeño webinar sobre cómo integrar el gobierno corporativo en la prevención del lavado de activos, el blanqueo de capitales. Y la idea de estos 30 minutos es aprender sobre cómo el gobierno corporativo es una herramienta clave en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, integrando estos principios de transparencia, de compliance, de responsabilidad en la gestión empresarial, de control, de supervisión y comprender o dar una pequeña pincelada sobre aquellos marcos normativos que regulan esta materia a nivel internacional y también hablaremos a nivel nacional de alguna normativa. También exploraremos unas buenas prácticas y estrategias para mitigar estos riesgos dentro de las empresas, hablando de un caso real que evidencia el impacto que llega a tener si no tenemos una buena implementación o una diligencia debida en el gobierno corporativo. Entonces, ¿por qué es clave el gobierno corporativo en la lucha contra el lavado de activos? Lo primero es conocer el concepto de qué es gobierno corporativo, ¿no? Y es ese conjunto de normativa, de regulación, que regula, ¿no?, el diseño, la integración y el funcionamiento de los órganos principales de gobierno de las empresas, ¿no?, que serían tres: accionistas, en el caso de que los haya; alta dirección, directivos responsables; y el consejo de administración, el órgano de gobierno principal, ¿de acuerdo? Que si miran la normativa ISO, estándares internacionales, siempre se habla de esas tres patas, ¿no?, del gobierno corporativo o del gobierno de una empresa. Por tanto, es muy importante tener en cuenta que todo lo que vamos a hacer es intentar proteger y crear normativa que regule um, a este gobierno, ¿no?, a estas personas. Porque es clave, como decíamos aquí, por la prevención y el control de riesgos. Al final, establecer mecanismos, políticas, procedimientos, documentación, controles operativos internos dentro de la organización hará que detectemos de manera temprana cualquier operación sospechosa, poco transparente o cualquier actividad que se salga de lo normal y que por tanto sea anormal. ¿De acuerdo? Una detección temprana puede ayudar a cualquier riesgo que pueda suceder, a pararlo y que no lleguemos a multas, sanciones o a que ese riesgo, que quizás es bajo, pase a alto y las consecuencias legales sancionatorias sean peor. Además, reforzamos los sistemas de control interno y de auditoría. El hecho de contar con un gobierno corporativo robusto ayuda a que las auditorías que se hacen y que se deberían hacer de manera periódica, yo siempre recomiendo que sean cada año o cada 2 años estas auditorías. Ideal, maravilloso y perfecto para mí, siempre digo que sean anuales, pero puedo llegar a entender que depende de la organización, es muy complejo. Por tanto, auditorías periódicas, pero que sean pautadas, y tener el gobierno corporativo ayuda a que esta auditoría o esos sistemas de control interno de gestión de riesgos se refuercen y, por tanto, podamos detectar y ayudar a que funcionen correctamente. Además, garantizamos la debida diligencia en clientes, proveedores, en transacciones, con los stakeholders, una palabra muy importante en compliance, y es decir, todos aquellos socios de negocio, personas trabajadoras, terceros, incluso la sociedad, ¿no?, competencia, todas aquellas personas con las que la organización se relacione. Por tanto, ayudamos a implementar controles, a pautar cómo deben ser nuestras relaciones con esas personas del entorno, ¿no?, o esas empresas del entorno de la organización. También, como comentaba al principio, ¿no?, un tema de transparencia y de cumplimiento normativo, de compliance, fomentando una cultura ética e íntegra en toda la organización. Si el gobierno corporativo tiene unas medidas, unas normas regulatorias robustas, fuertes, estamos garantizando que toda la organización sea transparente, lo que reduce al final, como pone en ese segundo punto, la exposición a sanciones, multas y daños reputacionales, que al final es lo que va a dañar la imagen y sobre todo lo que va a hacer que una empresa
no continúe o no tenga su funcionamiento natural o el que debería tener. Y sobre todo, asegurar el cumplimiento de regulaciones internacionales o nacionales locales, que ahora ya iremos un poco más a hablar de ellas. Pero es muy importante porque al final esta normativa que sale sí que es obligado cumplimiento, pero por mi experiencia me he encontrado organizaciones que desconocen esta normativa o tienen filiales en otros países, no cumplen con estas regulaciones locales de aquellos países a los que han ido a hacer negocio y, ostras, se llegan a encontrar problemas con los organismos regulatorios locales, con problemas sancionatorios, el hecho de quizás no poder continuar con la actividad durante un tiempo en, en ese lugar. Por tanto, es muy importante conocer toda la normativa de cada uno de los países en los que vamos a operar. Y luego por un tema de responsabilidad y rendición de cuentas. Al final, definir claramente los roles, las responsabilidades de cada una de las personas que forman parte del gobierno corporativo es clave en la prevención del lavado de activos. Luego, cuando hablemos de la normativa de España, les pondré el ejemplo de cómo se regula aquí, pero es muy importante definir qué personas dentro del gobierno corporativo van a estar pendientes o van a estar atentas, ¿no? O van a ser las responsables de ciertos controles, por ejemplo, o de ciertas actividades que se hagan en estas medidas o de estos controles. Incluso pueden ser responsables de un comité de lavado de activos, como sucede aquí en España, que luego les comentaré, o que den el compromiso y tengan el compromiso de ayudar a el comité, la comisión, el organismo interno que se dedique a regular esta normativa y que se dedique, ¿no? Como el comité de compliance, función de compliance interno que pueden tener las organizaciones, a, a dotarlo de los recursos económicos necesarios, de los recursos humanos y de los recursos técnicos. Muy importante siempre que el compromiso del gobierno corporativo esté ahí, porque si no, el compliance o cualquier medida de prevención de riesgos que implementemos no será eficaz ni eficiente. Y luego, como comentaba, ¿no? Exigir una actuación proactiva del Consejo de Administración, de alta dirección, de accionistas. En este caso, las normativas ISO hablan que una vez tengamos el comité de compliance, es el comité quien se encarga de ir diseñando e implantando o implementando, como ustedes prefieran, las normativas, los protocolos, los controles de los sistemas de gestión o, si no es un sistema, de los planes de prevención de delitos, ¿no? No obstante, sí que habla de que anualmente se debe hacer un informe, el informe anual a alta dirección y consejo de administración. Yo lo llevo un paso más. Aquí sí que es verdad que esto ya es a título propio, pero yo en esta fase de diseño de los sistemas de compliance, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy con una ISO antisoborno con un cliente todo el diseño de todas las primeras políticas que estamos haciendo, analizando el contexto, como dice la norma, luego yendo a la política de compliance, ¿no? Este código de conducta, esta base. Luego, la gestión de riesgos, el documento del mapa de riesgos. Todos estos documentos, en esta fase tan embrionaria de vamos a ver cómo implementar o implantar este sistema en la organización, yo estoy solicitando una actuación proactiva del Consejo de Administración y de los accionistas. Es decir, cada uno de estos documentos que estamos elaborando se sube al Consejo y se sube a los accionistas. Al Consejo de Administración va en esas sesiones ordinarias que están teniendo y a los accionistas en estas reuniones anuales que hacen, ¿de acuerdo? Para que si ellos de manera proactiva, además de ir aprobando estos documentos, quieren ayudar o facilitar alguna cuestión que consideren que es importante o es necesaria o les resuena de alguna forma, puedan estar de esta manera, ¿no? Tan del día a día. Y nos hemos encontrado en este caso tan concreto que les comentaba, que hay un accionista, que ese accionista está jubilado ya, pero al ver que estamos implementando esta norma ISO,
quiere estar enterado de todo y nos está solicitando que cuando estamos haciendo estas reuniones del comité de compliance, quieres formar parte, quiere venir, o si ese día no puede venir, quiere que le enviemos la documentación para poder leerla previamente y hacernos las preguntas a los consultores y al comité de compliance interno. Y yo creo que esto es una maravillosa idea para que el gobierno corporativo esté enterado no solamente en la lucha contra el lavado de activos, sino de todas las medidas de compliance que vayamos implementando en la organización. Así que ahí les dejo mi tip por si lo consideran interesante. Y otro punto es facilitar la implementación de los códigos de conducta y los protocolos. Cuanto más le comentemos o más rendición de cuentas le demos al gobierno corporativo de lo que estamos haciendo, de todas las medidas, los protocolos, los controles que vamos implementando, es mucho más sencillo que al final esta información, este mensaje de transparencia, de ética, de responsabilidad social corporativa cale, porque al final, si el compromiso viene de arriba, bajará mucho mejor a todas las personas trabajadoras de la organización, o así es como me lo he ido encontrando a lo largo del camino. Y luego por un tema de protección de la reputación y la sostenibilidad empresarial, evitar que la empresa sea utilizada como un vehículo para operaciones ilícitas. ¿Cuántas noticias hemos leído, ¿no? y leemos de empresas que son utilizadas meramente como vehículo, como transporte para operaciones ilícitas, pero el hecho de no haber implementado medidas o protocolos de debida diligencia, de due diligence, hace que sean utilizados como medio de lavado de activos. Por tanto, es muy importante contar con estas medidas, porque aunque seas meramente un vehículo como organización y digas, yo no tengo nada que ver, simplemente entre comillas, no implementé las medidas de diligencia debida necesarias, lo cierto es que a nivel reputacional la noticia va a estar allí. El nombre de tu organización va a estar presente. Por tanto, eh, la confianza de inversores, clientes, stakeholders, terceras partes, de toda la sociedad, por así decirlo, va a ser considerar que tu organización estaba dentro de esas operaciones ilícitas y sospechosas. Y además es clave porque contribuye a la sostenibilidad a largo plazo y al acceso a otros mercados. El hecho de contar con más medidas regulatorias, aunque al principio siempre los clientes dicen es que esto son recursos económicos, humanos, grandes, ¿no? El hecho de implementar estas medidas, ponerse de lleno, ¿no? A entender cómo funciona mi organización y a implementar estas medidas es difícil, es mucho tiempo, es formar a unas personas, pagar a unos consultores externos que nos ayuden y se ve como un camino difícil de primeras, pero es lo que siempre les digo, a largo plazo tu organización será más transparente, será más sostenible, por tanto, perdurará más en el tiempo y además podrás acceder a otros mercados. Contar con una normativa ISO es una norma internacional. Por tanto, puedes abrirte mercado tanto aquí en España, donde resido yo, como en Latinoamérica, como en otro país de Europa. De hecho, ahora os contaré un caso de un cliente un poquito más adelante que ha abierto negocio gracias a estar implementando estas normativas ISO y está abriendo mercados en otros lugares, ¿no? Y es el hecho de haber contado con toda esta normativa. En el caso que les comento de este cliente, tiene la normativa de calidad, de medio ambiente, planes de igualdad, un plan LGTBI, un sistema de anti-bribery, de soborno, y de compliance penal. Por tanto, tiene muchísimas normativas ISO aprobadas. Estamos ya en fases de revisiones, ¿no? periódicas por el certificador y por ende eso le ha ayudado a abrir mercado porque el hecho de decir esto es lo que tengo en España está haciendo que ahora mismo pueda estar abriendo una sede en Alemania y que haya abierto una en Portugal porque la normativa ISO establece unas directrices, unos estándares internacionales que luego hay que hacer pequeños detalles a la normativa local, pero la base la tienes. Por tanto, es muy importante. Como principales marcos normativos internacionales tenemos el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional.
que nos establece 40 recomendaciones para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entre estas 40 recomendaciones, el GAFI lleva desde el año 89, para que se hagan una idea. Hay unas evaluaciones mutuas en las que se establece cómo se debe analizar a las empresas de manera periódica. Se va haciendo una evaluación de las organizaciones para ver si están cumpliendo esas recomendaciones del GAFI. Y además, el GAFI va sacando, va publicando listas llamadas grises, negras, de los países con deficiencias. Va marcando, ¿no? Un listado en el que vemos todos los países y les califica con un color. Si el color es gris o es negro, es que se debe modificar o se debe evaluar esas 40 recomendaciones del GAFI e implementar esta normativa. ¿De acuerdo? Sí que es muy importante. Yo es una cosa que siempre hago cuando algún cliente me dice que va a abrir mercado en un país, es irme a la lista GAFI, si no recuerdo el país, es un país que no tengo por la mano. Por ejemplo, hace un mes un cliente quiso abrir en un país en África y tuve que ir corriendo a la lista porque digo, no me acuerdo si este país estaba en gris, estaba en negro, pero a partir de ahí tener en cuenta las recomendaciones y irnos a fortalecer las medidas que tenía, en este caso mi cliente, aquí en España, pero para ver cómo podíamos ayudarle en estos países, en este caso, viendo la lista del GAFI. Luego tenemos el Basel, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que llamamos por Basilea III, que lo que establece son normativas para reforzar la gestión de riesgos en el sector bancario, ¿de acuerdo? Y además de estar en el sector bancario, sí que es cierto que me he encontrado que esta normativa se está aplicando a aquellas empresas que se relacionan con el sector bancario. Es decir, si eres un proveedor o un tercero, ¿no? Una parte relacionada con un banco, el banco te va a exigir que cumplas también con esa normativa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los requisitos de capital y de controles que utiliza Basilea, ¿no? Basilea 3, son fuertes y son muy reforzados y por tanto los bancos quieren prevenir que por culpa de lo que decíamos antes de que un tercero no haya implementado unas medidas correctas de diligencia debida, le suceda lo mismo a él, ¿no? Que acabe siendo dañado por no haber reforzado estas medidas con sus proveedores o con sus stakeholders. Luego tenemos la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que establece directrices sobre gobernanza corporativa y transparencia financiera. Por tanto, tiene muy en cuenta el intercambio CRS, es automático, de información fiscal para combatir flujos ilícitos, ver operaciones sospechosas. Y aquí es lo que les comentaba de un cliente. En este caso es un cliente que está en España y ha abierto ahora hace un mes que nos pasó sede, una filial, ¿no? En Luxemburgo. Bien, vamos a mirar primero la lista del GAFI y nos encontramos que es considerado paraíso fiscal. Bien, el cliente quiere abrir sede, lo tiene muy claro que quiere abrir mercado, ¿ok? Vamos a reforzar las medidas que tienes de compliance. Además, nos hemos encontrado en este proceso que desde la OCDE o que los bancos que trabajan con mi cliente, en este caso en Luxemburgo, le están solicitando que cumpla con las directrices reforzadas de la OCDE para combatir estos flujos, estas transacciones que pueden ser opacas o ilícitas. Entonces, durante este proceso de todas estas medidas que el regulador y que los clientes de Luxemburgo le está pidiendo a mi cliente, hemos establecido una serie de medidas reforzadas del sistema de compliance que tenía aquí integrado de antisoborno y además nos hemos ido a implementar la normativa ISO antisoborno en Luxemburgo. Estamos ahora empezando, pero sí que el supervisor le solicitó que lo primero que debía tener era un organigrama claro de quién formaba parte de esa empresa, más que nada para separar, también era muy importante para nosotros como consultores, separar la matriz de la filial
¿vale? Para que si podía haber algún problema o algún daño o algún riesgo no derivase de una u otra, es decir, que se parase, ¿no? Y además nos solicitó, lo primero de todo, estamos aún con el contexto, pero ya nos han solicitado un código ético y de conducta, una política de transparencia, una política de remuneraciones por el hecho de combatir estos flujos que comentamos, ¿no? Financieros, y una política de conflicto de intereses. Esto es lo que nos hemos encontrado en Luxemburgo. Lo digo como ejemplo porque la semana pasada justo estuve acabando estas transacciones, estos documentos y por ahora está todo ok y vamos a seguir con el contexto de esta normativa ISO antisoborno. Pero para que tengan en consideración que depende de dónde hablamos mercado, sí que es cierto que el regulador nos va a exigir que cumplamos con unas directrices de manera reforzada, por ende hemos de conocer muy bien los marcos normativos internacionales. Y luego tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de la ONU, que es un instrumento global que ayuda a prevenir y combatir la corrupción y los delitos financieros y que en este caso lo que establece la ONU, como siempre, es promover la cooperación internacional en la recuperación de activos ilícitos. Es decir, abre un canal para que todos los países que forman parte de Naciones Unidas puedan cooperar, tengan un lugar, un flujo en el que comunicarse para ayudarse a recuperar esos activos ilícitos y estar siempre conectados. Y obliga a los Estados miembros a implementar medidas de transparencia y rendición de cuentas tanto en el sector público como en el sector privado. Estas obligaciones de los Estados, en el caso de no cumplirlo, es lo mismo que comentábamos con los anteriores marcos normativos. Hay sanciones a los Estados y se deben rendir cuentas de manera periódica. Como regulaciones nacionales, aquí les he puesto unos cuantos puntos, unos cuantos bullets, pero me quiero centrar en la normativa española, que es la que llevo más al día, y por lo que he visto, la mayoría son de países de Latinoamérica en el chat. Por tanto, les voy a explicar cómo es en España, por si luego queremos conversar de ello, que también me puedan contar su experiencia en sus países. En España tenemos la Ley 10 del 2010, que es la normativa de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esa normativa exige una serie de medidas a lo que se denomina en el artículo 2 sujetos obligados. ¿De acuerdo? Es decir, una serie de entidades, empresas, personas tanto físicas como jurídicas que deben cumplir con la normativa y con estas medidas de diligencia debida atendiendo a su sector, a la actividad que lleven a cabo, al número de transacciones que lleven a cabo, a, a la cantidad anual o el volumen anual de negocios. Por ejemplo, para que se hagan una idea, el artículo 2, como sujetos obligados tenemos de la letra A la letra Z, es decir, hay una gran variedad de sujetos obligados, sector inmobiliario, notarios, abogados que se dedican a transacciones inmobiliarias, sector de la construcción, joyería, es decir, hay una gran variedad y se les exige una serie de medidas que pueden ser simplificadas, más normales o más reforzadas dependiendo del tipo de actividad que se lleve a cabo. ¿De acuerdo? En el caso de no llevar a cabo estas medidas, tenemos en este caso en España el SEBLAC, que es el Servicio Estatal de Prevención de Blanqueo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. En el caso español, si tú eres sujeto obligado, debes contar con un manual de blanqueo de capitales, un manual en el que se establecen tu contexto, tu entidad, cómo funciona y cómo vas a operar para prevenir y detectar a tiempo cualquier situación ilícita en el lavado de activos. ¿De acuerdo? Y estas medidas pueden ser, como decía, más simplificadas o pueden ser reforzadas atendiendo al contexto. Por ejemplo, un notario, que es como un caso que tuve recientemente, hicimos el manual y había una serie de medidas que hicimos más simplificadas para, por ejemplo, aquellos clientes
que eran más regulados o que simplemente el notario estaba para hacer una transacción con un banco. ¿Por qué? Porque ya tenemos una normativa detrás del banco y vemos, ¿no?, esa operación de dónde viene. Ahora, unas medidas reforzadas para aquellas personas físicas que quizás se nos presentan con una documentación o un ID, ¿no?, una identificación fiscal, que no reconocemos el país o que sí que reconocemos el país, pero hemos de estar más al acecho, ¿de acuerdo? En este caso, ¿por qué implementamos esta medida reforzada cuando es muy extraño? Porque es una persona física que puede ser que venga a hacer unos poderes o a hacer una herencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque me comentaba en este caso el notario que se había encontrado que venían personas de otros países, países asiáticos sobre todo, que le entregaban un ID y que cuando él miraba la fotografía de esa persona, miraba a quien tenía enfrente y decía, se parece, pero creo que no es. Y esas veces que le había sucedido, hablando con esas personas, al final llegaban a, no, no, es que este ID no es mío, es de una persona que actualmente no está en España, o es mi hija, es mi hijo, es un familiar, pero le vengo yo a hacer la transacción por lo que sea. Entonces, claro, dijimos, hay que poner aquí medidas reforzadas para que no vuelva a suceder esto. ¿Por qué? Porque el notario en ese sentido fue bastante, ¿no?, avispado, inteligente, de decir, vale, voy a reforzar y voy a mirar que realmente esa persona sea quien está aquí y voy a solicitarle más documentación y no vamos a firmar nada antes de comprobar que la persona que tengo delante es la que me está diciendo que es. Pero hay que tenerlo muy claro porque aparte de ese notario, en la notaría hay más notarios para que no les sucediese esto. Además de estas medidas y de este manual, medidas de diligencia debida con contratos que tengamos con proveedores, con socios, con clientes, en el que establezcamos una serie de medidas de cómo vamos a recibir los pagos bancarios, de dónde vamos a recibir esos pagos, vamos a tener algún software de refuerzo para cerrar, ¿no?, la fiscalidad, la contabilidad de la empresa. Y aparte de este manual, lo que exige la normativa española es que anualmente se debe hacer un informe que se llama el informe de experto externo, que lo debe hacer, por tanto, una persona externa a la entidad y es un informe que se debe enviar al SEPLAC, en el que se hace una auditoría. Realmente este informe es una auditoría del manual y de cómo se están implementando estas medidas, si realmente se implementan, cómo se implementan, es decir, es una auditoría interna que se hace por un tercero externo. Esos terceros externos deben estar dados de alta en el SEPLAC. Es decir, yo como tercera externa únicamente puedo hacer esos informes o puedo actuar ante un cliente como externa experta en la materia porque el SEPLAC me tiene aprobada. Es decir, yo en su momento envié una solicitud al SEPLAC enviando mi expertise, mi currículum, ¿no?, toda mi trayectoria y mi experiencia para que me aprobaran. Si tú no tienes esto, no puedes actuar como tercero externo. ¿De acuerdo? También aquí hablaba, ¿no?, de la normativa Patriot Act de Estados Unidos, que también es muy importante y realmente tiene unas medidas reforzadas en el lavado de activos porque se ha encontrado muchísimos casos en Estados Unidos. Ya si quieren podemos hablar más adelante. Y como organismos reguladores, también les marcaba el UIF en LATAM, que supongo que lo conocen. Y un tema muy importante es que si no tenemos estas medidas, ¿no?, que les comentaba en España o en cualquier otro país, es que tenemos sanciones muy cuantiosas y además debemos cumplir con esos mecanismos de reporte. Hay el ROS, el reporte de operaciones sospechosas, que tenemos aquí en España, que en el caso de detectar como organización que estamos recibiendo una información o una operación sospechosa, tenemos la posibilidad de reportarlo nosotros. Se lo podemos decir al cliente de, uy, esto no me parece claro, pero podemos hacer esto, de reportarlo y de esta forma decir, ¿no?, al organismo regulador que está sucediendo algo y que pueda pararlo antes de que no únicamente a nosotros como entidad, sino que
proteger al resto de entidades y a la sociedad en general. Y luego lo que comentaba, ¿no? Hay regulaciones específicas, depende del sector. Sobre todo ahora muy importante el sector de criptoactivos, de juego, de apuestas, el de seguro y el financiero. El sector financiero es el que está más regulado, el de seguros también, y el de criptoactivos, criptomonedas, es el que ahora mismo está un poco ahí en la mesa, que se está reforzando por todo lo que estamos viviendo actualmente con el Big Data. Como principios del gobierno corporativo, ¿no? Tenemos la transparencia, como les comentaba muy al principio, para mí la base. Tiene que existir una información clara y accesible sobre estructuras, operaciones, los beneficiarios reales de cada operación. Tenemos que hacer una trazabilidad de dónde viene, qué origen tiene esta operación, este dinero, hacia dónde va, por dónde ha pasado. Por tanto, es muy importante esa transparencia y esa trazabilidad que debe existir en el gobierno corporativo y también estos reportes financieros y controles internos contables. Yo siempre abogo, ¿no? Aunque tengamos un departamento financiero y contable maravilloso, hagamos auditorías externas. No únicamente la auditoría contable que se nos exige muchas veces, sino también hagamos auditorías contables financieras con otro tercero para poder revisar y chequear que todo esté correcto. ¿De acuerdo? Y también lo que decíamos, una definición clara de estos roles en la dirección de la supervisión de riesgos facilita esa trazabilidad, saber quién se está encargando de cada uno de estas estructuras, de esas operaciones, de esos controles y una responsabilidad proactiva y directa de alta dirección y consejo de administración. De hecho, antes no lo he comentado, la ley 10-2010 de lavado de activos en España especifica y concreta que la persona responsable del manual de blanqueo de capitales debe ser una persona del Consejo de Administración, Gerencia, Alta Dirección. Es decir, es el responsable último, es quien firma y quien debe enviar el manual y hacer toda esta documentación y esas medidas, quien debe enviarlo al SEPLAC, no el informe de experto externo, pero sí el resto de documentación. ¿Por qué? Porque se considera que debe ser esas personas las que faciliten y sean los primeros que tengan este compromiso con el gobierno corporativo. Y luego la independencia clave de los órganos de control, auditoría, compliance, el comité de blanqueo, sin conflictos de interés. ¿De acuerdo? Sí es posible. A veces sucede, ¿no? Empresas muy pequeñas, por ejemplo, tengo el caso de una empresa que son una joyería, que es sujeto obligado según la normativa española en blanqueo de capitales. Tienen que tener el manual, este órgano de control, son muy pocas personas y en este órgano de control para evitar este conflicto de interés lo que han decidido es que haya una persona externa, en este caso soy yo, quien está dentro de este órgano de control, de este comité. ¿Por qué? Porque de esta forma se garantiza que aunque haya alguien de alta dirección o de recursos humanos o alguien o alguna persona con un posible conflicto, al ser varias personas y con un externo en este caso, nos facilitamos, ¿no? Que haya esta independencia o que haya el menor conflicto posible. Y además, a estas evaluaciones objetivas de los riesgos y unas decisiones basadas siempre en los criterios técnicos y operacionales, nunca desde una perspectiva de qué es lo que exige el negocio, sino qué es lo que nos exige la normativa, qué es lo que debemos hacer para ser lo más transparentes posibles. ¿Por qué? Porque lo que queremos garantizar es una cultura de compliance, integrar en la ética corporativa la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo y por ende hacer una formación continua y un compromiso a todos los niveles de la organización. Esa formación continua de lavado de activos, de compliance, súper importante que no únicamente la tengan las personas de alta dirección, consejo de administración, sino que se haga a todos los niveles, sea más o menos sencilla, ¿no? O concreta, dependiendo de el departamento, el área en el que trabajemos, sino que
todo el mundo conozca qué normativas tenemos, cómo podemos comunicar en caso de incidencias o alertas o denuncias, cómo se debe hacer y qué garantía hay, pero sobre todo que se tenga claro qué se está haciendo, porque también de esa forma hacemos una retención del talento, estamos de manera interna ganando una reputación en la organización y que este compromiso, por tanto, esté en todos los niveles. Si vemos un compromiso del top from the top, de lo más alto, baja solo, porque las personas que están abajo, todos los trabajadores y trabajadoras ven que los jefes, las jefas, ¿no? Las personas que dirigen la entidad creen en ello. Por tanto, roles clave. Junta directiva es quien define la estrategia y las políticas de prevención del lavado de activos, garantiza la implementación de este marco de gobierno sólido y es quien supervisa el cumplimiento, el compliance y la gestión de riesgos. Por tanto, debe conocer qué se está haciendo y proveer de los recursos. ¿De acuerdo? Alta dirección es quien de manera más efectiva, ¿no?, ejecuta esos controles y esas medidas y es quien asigna estos recursos. Junta directiva lo aprueba y alta dirección asigna estos recursos para compliance y para capacitar y prevenir el lavado de activos y refuerza esta cultura ética. Al final, alta dirección está más en el día a día y por tanto puede conocer dónde debemos reforzar o implementar unas medidas por lo que va escuchando, por lo que va viendo en el día a día y a partir de ahí podemos ir modificando y viendo cómo mejorar de manera continua estos sistemas o estas medidas implementadas. Y muy importante el papel, ¿no?, de compliance y auditoría interna. Estos órganos independientes que monitorean el cumplimiento de las regulaciones y de las políticas internas, de esos controles operacionales y que implementan los controles y en el caso de que haya alguna operación sospechosa o alguna transacción opaca, lo reporta de manera interna o lo reporta de manera externa y realiza estas evaluaciones y esas auditorías de manera periódica. Como comentaba, en mi caso siempre recomiendo que sea anual o si no es posible por la situación que sea cada 2 años. Si ha de ser cada 2 años, yo lo que os recomiendo también es que cada año, si tenemos una organización muy grande, vayamos área por área. Podemos hacer un primer año 2, 3 áreas y al año siguiente otras 2, 3 áreas y así, siempre de manera continua, vamos mejorando el sistema y las medidas que tenemos implementadas. ¿Qué medidas prácticas podemos integrar en el gobierno corporativo? Lo que decía antes, ¿no? Normas de conducta, de transparencia, normas claras sobre cómo prevenir y detectar y actuar en el caso de que haya un lavado de activos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? Y sobre todo, cómo podemos comunicar, como decía anteriormente, ¿no?, este canal de denuncias, ese canal ético en el que podamos reportar de manera interna actividades sospechosas, situaciones que consideremos que son un riesgo para la entidad. Este canal de denuncias, en Europa tenemos una normativa que ahora se ha aplicado también en España hace un tiempo, en el que se establece que esos canales de denuncia deben estar abiertos no únicamente para los clientes, para las personas trabajadoras, sino también para clientes, stakeholders, proveedores y por tanto son canales de denuncias que están en la página web y que están abiertos a todo el mundo. Y son canales tanto confidenciales como anónimos si la persona lo decide, ¿de acuerdo? Y además se establece que no habrá represalias y que se protegerá a la persona que ha hecho esta comunicación. Esos canales por ahora son obligatorios a partir de 50 personas trabajadoras, pero sí que es cierto que cada vez más se está bajando, sobre todo porque lo exigen las empresas de más de 50, que se baje a empresas que son menos de 50, aunque sea un pequeño canal o aunque sea un correo electrónico, pero que tengan canales de denuncia para reportar esas actividades. Luego, que tengamos medidas de evaluación de riesgos, esos mapas de riesgos, esta identificación y clasificación de riesgos en alto, medio, bajo, en operaciones, clientes, en áreas, en actividades, verificando sobre todo esos beneficiarios, esas relaciones comerciales, contratos con proveedores, con clientes, con terceros, aplicando medidas de diligencia reforzada en casos de alto riesgo, analizando que quizá por el sector con el que estamos trabajando,
por la actividad que lleva a cabo el otro o incluso por el país en el que opera su matriz, debemos reforzar estas medidas. Y luego, como comentaba, y lo que siempre es muy importante, auditorías periódicas y revisiones de monitoreo continuo para detectar posibles operaciones inusuales o operaciones que no hemos tenido en cuenta. Al final, en el día a día, puede ser que no hayamos revisado todas y cada una de estas operaciones o que debamos hacer un reporte a las autoridades competentes cuando hagamos este monitoreo continuo y seamos conscientes de que estábamos ante una operación inusual, opaca, y que debemos comunicarlo y actuar en consecuencia, reforzando nuestras medidas o implementando nuevas medidas o diseñando otras. Porque, y aquí es el caso real que les quería explicar, el Danske Bank, que durante el 2007-2015 estuvo haciendo transacciones en su sede, en su filial de Estonia, que eran operaciones sospechosas, transacciones opacas, que se llegó a ver que eran de más de 200.000 millones de euros, que no es nada, por lo que parece, ¿no? Una gran cantidad. Y eran transacciones que venían de países como Rusia y ex Unión Soviética. Operaciones sospechosas, ¿por qué? Porque venían primero de unos países que, según el GAFI, como comentábamos anteriormente, están en la lista como países que debemos tener medidas reforzadas. Y además, eran operaciones en las que no podíamos trazar, sí que veíamos el origen, que eran esos países, pero no podíamos trazar exactamente quiénes eran los beneficiarios reales, dónde estaba este origen, quién había detrás. Por tanto, ¿qué sucedió? Que todo esto en el 2017, ¡pum!, explotó y se detectó. Por tanto, lo que podemos ver es que había una falta de controles internos adecuados y una supervisión de esas transacciones y de esta transparencia, y sobre todo que se estaban ignorando esas advertencias internas que se estaban haciendo por parte de algunas personas, ¿no?, del personal interno de Danske Bank, que iba comentando que había transacciones que, sobre todo desde el departamento de contabilidad, que comentaba que había transacciones que no eran del todo transparentes, ¿no?, que eran opacas. ¿Qué sucedió? Una multa millonaria de más de 2 millones de dólares a Danske Bank, un daño significativo a la reputación del banco, porque básicamente tuvo que cerrar operaciones en Estonia y en otros países bálticos para intentar parar un poco el golpe, pero la reputación del banco se vio muy dañada porque las acciones del banco bajaron de manera cuantiosa. Además de otras multas millonarias, no únicamente la que se puso por parte del regulador, sino también multas millonarias por parte de otros reguladores de otros países, pérdida de clientes y la dimisión de su CEO, Thomas Borgen, en 2018, cuando el proceso judicial estaba acabando y realmente se detectó que realmente sí que se habían cometido estos delitos. Por tanto, lecciones aprendidas, y es que un sistema sólido de prevención no solo depende de la regulación, sino de un compromiso real desde alta dirección, desde el gobierno corporativo, que no deje de lado toda esta información, lo que se recibe por el canal, lo que se comenta de manera interna. Por tanto, el tone from the top, el tono desde el clima, influye en cómo se implementan estas medidas de prevención, ya que el compromiso desde arriba acaba escalando y bajando. La ausencia de monitoreo transaccional efectivo, como vemos, puede generar multas millonarias, pérdida de reputación, pérdida de acceso a otros mercados o, en este caso, como comentábamos en el caso del banco, ¿no?, Danske Bank, cierre de estos mercados financieros que ya tenía. Por tanto, pérdida de dinero, pérdida de clientes, pérdida de negocio en otros países. Y en muchos casos, fallos corporativos, ha habido advertencias, hay alertas, ya sea porque los números no cuadran, ya sea porque alguna persona lo detecta y lo comunica, pero se desestiman o se ignoran. Por tanto, es fundamental dar voz a todas las personas y, sobre todo, que tengan un canal
para poder hablar con compliance y con auditoría sin temor a represalias. Lo comentaba de un canal de denuncias confidencial, que no haya reproches, que no haya represalias de ningún tipo y que sí se puede que sea anónimo. También las empresas deben saber con quién están haciendo negocios, por tanto, verifiquemos los clientes, proveedores, transacciones, el origen, de dónde viene. El uso, en este caso, de inteligencia artificial o machine learning mejora la detección de operaciones sospechosas. La IA no es siempre mala, ¿no? Como se comenta, sino que nos ayuda, ¿no?, a detectar o a alertarnos de aquellas transacciones o aquellas situaciones, pero requiere la interpretación humana y el control constante, es decir, nos puede facilitar detectar en toda aquella documentación que tenemos si hay alguna operación, pero debemos ser compliance o auditoría interna quienes lo interpretemos y quienes hagamos este control y lo verifiquemos. Por tanto, automatizar procesos de compliance debe ir siempre acompañado de una supervisión efectiva y eficiente por parte de un soporte humano. La falta de reportes oportunos a las autoridades, a los reguladores, puede llevar a investigaciones y a sanciones más cuantiosas y más severas. En el caso de España, como comentaba, ese informe de experto externo es anual. Si no se hace, hay una notificación y un requerimiento por parte del SEBLAC a esta entidad, a este sujeto obligado, para que cumpla, ya con una pequeña multa por no haber cumplido en el plazo que le tocaba. Y luego, muy importante, las empresas deben estar que están involucradas en escándalos de lavados de activos, tardan muchos años en recuperar la confianza de clientes, proveedores, socios de negocio, stakeholders. Por tanto, tengamos muy en cuenta que pese a que de primeras es muy complicado, muy complejo, ¿no? Hay mucha información, mucha documentación, em, vale la pena porque luego las multas o la reputación dañada tardamos mucho más en recuperarlo que no esos recursos económicos o humanos que estamos poniendo de inicio para llevar a cabo estas medidas de compliance o de lavado de activos. Por tanto, principales acciones a implementar. Base, ¿no? Involucrar a la alta dirección y junta directiva en la estrategia, implementar programas de formación, capacitación, sensibilización a todas las personas trabajadoras, fomentar y diseñar una política de tolerancia cero frente a incumplimientos dentro de nuestro código de conducta, definir estos roles de responsabilidad en materia de compliance y de control y esta vía de acceso por parte de todas las personas trabajadoras, asegurar la independencia sin conflictos de interés de auditoría interna y compliance, integrar el riesgo de lavado de activos en nuestra gestión estratégica de riesgos y realizar una evaluación periódica de riesgos en clientes, operaciones, sectores. ¿De acuerdo? Ya sean medidas más simples o más reforzadas, pero hacer esta evaluación cada vez que entre un nuevo tercero, un nuevo cliente a la entidad y de manera periódica ir revisando, porque si tenemos una relación continua con este cliente, con este proveedor, debemos revisar qué está sucediendo o si ha cambiado alguna cosa y continuar solicitándole toda la información.